Buenos días, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día viernes 23 de noviembre del año 2018. En este momento quiero hablarles acerca del tema: ¿se puede comprar un milagro con dinero? ¿Se puede comprar un milagro de Dios con dinero? Entonces, con algunos canales cristianos, estaciones de radio cristianos o iglesias liberales están pidiendo ofrendas o pidiendo colectas porque necesitan recursos para hacer algún proyecto. Hay canales de televisión, por ejemplo, donde dicen, bueno, traiga su ofrenda y pida su milagro. Traiga su ofrenda y pida su milagro. Ofrende a Dios, siembre una semilla y Dios le va a dar a usted, le va a conceder a usted su milagro. Entonces, ¿es esto correcto? Y muchas personas, muchos hermanos cristianos, y cuanto más los que no son cristianos, encuentran esto bastante confuso. Entonces, los que no son cristianos dirán, pues aquí están tratando de sacar el dinero a uno con puras fantasías, o creen que uno es tonto para darles dinero y creyendo que uno va a recibir algo. Eso es ridículo. Y incluso críticas de personas cristianas. Esto no puede, esto es un error. Esta gente no debería de hablar así porque los milagros no se compran, ¿no? Entonces, yo pienso que en realidad lo que estas personas quieren decir, las personas que piden dinero y dicen, bueno, traiga su ofrenda y reciba su milagro, o siembre una semilla y reciba su milagro, en realidad lo que están proponiendo es un voto. Un voto es, como ya lo he dicho antes, y ahí tengo un video que habla de los votos. Un voto es, y es válido según la Biblia nos enseña esto, que es un voto. La Biblia enseña esto. Hay varios votos en la Biblia. La Biblia enseña que, no voy a hablar del voto ahorita, pero esto es lo que ellos hacen, los canales de televisión, las estaciones de radio cristianas, cuando piden dinero dicen, traiga su ofrenda, siembre una semilla, reciba su milagro. Es un voto, es un voto nada más. Es lo que es un voto. Es prometerle algo a Dios o traerle algo a Dios a cambio de un favor. Se oye terrible, pero es válido, porque Dios quiere darnos cosas. Pero quiere que apliquemos fe a su palabra. Entonces esto es válido, está en la Biblia. Ya he hablado yo acerca de esto. Entonces, no hay problema con esto en realidad. Y lo que creo es que en realidad estas personas tendrían que tener cuidado de su manera de hablar, tendrían que expresarse más teológicamente, más bíblicamente, para que no se escuche mal, pero sí es válido. Es un voto. Le guste a usted o no, así es como funciona un voto. Un voto es prometerle algo a Dios a cambio de un favor. Eso es lo que es un voto. Y esto implica fe. Entonces, por eso a Dios le gusta, por eso Dios lo aprueba. ¿Por qué? Porque implica fe. No va a ser un voto una persona que no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, como dice en el capítulo 11 de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Usted hace un voto, demuestra fe. Porque Dios nos invita en su palabra a hacer votos. Usted lo creyó y por eso está haciendo uno. Entonces está demostrando fe. Entonces la gente atrevida, la gente valiente, la gente que realmente quiere agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, la gente que tiene fe, la gente que realmente cree en la palabra de Dios, que se atreve a hacer cosas, que no son pasivos solamente, es que yo voy a la iglesia, soy muy cristiano y todo, pero nunca hace un voto, por ejemplo. Nunca se atreve, nunca se atreve. Entonces la gente que lo hace está demostrando fe, está agradando a Dios porque está demostrando fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la gente que, digamos, pide dinero, colectas en los canales de televisión cristianos o estaciones de radio, incluso iglesias, lo que hacen tal vez es expresarse mal teológicamente, pero está bien lo que están haciendo. Sí, no le diría, si realmente no hubiera yo consultado con el Señor, si no hubiera ido a la Biblia. Porque antes de criticar, uno tiene que ir a la Biblia, lo que mucha gente no hace.
Solo abren la boca nada más y hablan lo que no saben. Porque para conocer la Biblia hay que pasar mucho tiempo con ella, como lo he hecho yo. He hecho mi trabajo. Yo puedo hablar de esto, porque he estado en la presencia del Señor consultándole. No es solo de leer la Biblia, y no lo hacen tampoco, solo hablan nada más. Entonces, pero tampoco es solo de leerla. Hay que leer la Biblia, pero tampoco es solo de leerla. Hay que consultarle a Dios. Hay que leer la Biblia guiado por el Espíritu Santo. Ahora, se puede, aparte de que se expresa mal a estas personas, no se expresan bien teológicamente y no tienen un conocimiento realmente teológico bíblico, pero sin embargo lo están haciendo bien, no es un problema esto. Tienen que tener cuidado con lo que le dicen a la gente, pero hacer un voto está bien. Ahora la pregunta es, ¿se puede comprar un milagro con dinero verdaderamente? ¿Qué dice la Biblia? Tenemos lo que es el pasaje donde Felipe va a evangelizar a Samaria. Ahí se encuentra con un brujo que estaba haciendo pues, como les dijera yo, trucos de magia válidos que realmente convencieron a la gente de que él tenía un gran poder. Lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta. Él pretendió comprar un don del Espíritu Santo con dinero. Vamos a ver qué pasa, porque no hay muchos pasajes que hablen acerca de esto, o que nos dejen ver o nos den la idea de si se puede comprar un milagro con dinero. No lo hay en realidad. O sea, podemos asumir de primas a primeras que no se puede comprar un milagro con dinero. Lo que hay son malas expresiones y también interpretaciones, porque no falta alguien que crea que realmente tomando mi dinero, llevándolo a la iglesia, estoy comprando un milagro. Podría haber alguien que lo creyera así, pero eso no tiene base bíblica. No, realmente no se puede hacer. Lo único que encontramos aquí en la Biblia parecido a eso es cuando este brujo trata de comprar el don del Espíritu Santo con dinero. Entonces vamos a leerlo rápidamente, está en Hechos capítulo 8. Entonces, pero Felipe fue a evangelizar a Samaria, y ahí estaba el brujo este. Entonces, vamos a leerlo desde aquí. Predicación del Evangelio en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. O sea que él estaba haciendo pasar su magia, disfrazando su magia como poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron, entonces podemos ver que realmente la magia tiene algún poder. De que la magia no son palabras engañosas nada más, sino que realmente hay un poder ahí, un poder del enemigo, un poder satánico que lo ejercen muchas personas y hacen demostraciones de poder, pero no son por medio del poder de Dios, porque digamos el enemigo tiene cierto poder y se lo puede conferir también a sus siervos. Eso que quede claro. La magia no son solo palabras nada más, la brujería no son solo palabras nada más. Hay un poder ahí que puede hacer que cosas pasen. O sea, si los brujos pueden hacer que cosas pasen, como cuanto más los cristianos, que nosotros utilizamos el poder de Dios. Tenemos la autoridad para utilizar el poder de Dios. Entonces, los brujos, los adivinos y todos esos ejercen un cierto poder por parte del enemigo, porque él les confiere su poder, porque sí lo tiene. La Biblia lo dice claramente. ¿Cuánto más nosotros los cristianos tenemos que ejercer la autoridad del que el Señor Jesucristo ha delegado a nosotros para hacer grandes proezas y milagros, para que la gente pueda creer? Los milagros son para que la gente pueda creer, les hace más fácil. Creemos que tiene que ser únicamente por fe, tiene que ser por fe. Porque mucha gente que mire milagros tampoco va a creer. Los que no tienen fe no van a creer. O sea, para creer, de todos modos se necesita la fe. Pero ver un milagro, ver el poder de Dios, porque el poder de Dios es real, ¿por qué ocultarlo? ¿Por qué decir, no, aquí no hay ningún poder? Si hay un poder, dejemos que la gente lo mire. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, pero cuando querían a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino, Felipe anunciaba el Evangelio del Reino, el mismo Evangelio que nosotros tenemos que anunciar. El Evangelio del Reino no quiere decir solo hablar solo de salvación, sino también liberar a los cautivos que tienen malos espíritus, liberar a cualquier tipo de persona que está en opresión demoníaca, sanar enfermos, de los que están, digamos, presos en la cárcel de enfermedad, presos en la cárcel de ocultismo, presos en la cárcel de pobreza, sí, porque la pobreza es una maldición. Y nosotros tenemos que enseñar el Evangelio del Reino, que incluye también hablar acerca de los principios bíblicos que generan la prosperidad financiera, que sanan a la persona, que sanan a las familias de lo que es la maldición de la pobreza, porque la pobreza es una maldición, y está claro en Deuteronomio 28, donde están las bendiciones y maldiciones, donde deja claro que la pobreza es una maldición, está dentro del listado de las maldiciones, no de las bendiciones. La pobreza nunca va a ser una bendición, siempre va a ser una maldición. Entonces, el Evangelio del Reino es lo que nosotros tenemos que predicar, y incluye no solo salvación. Lo primero es la salvación porque es lo más importante, pero incluye muchas cosas más. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Este brujo también creyó, también tuvo fe, él creyó. Y habiéndose bautizado, hasta se bautizó. Estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Atónito. Uno que realmente sabía cómo hacer que cosas sucedieran a través de la magia. Estaba atónito a ver, muy sorprendido, muy maravillado al ver el poder de Dios. Porque el poder de Dios es sorprendente. Hasta este mago brujo se maravilló del poder de Dios. Y viendo las señales y milagros grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense pues, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Y habían creído, ya eran cristianos, ya habían aceptado el Evangelio del Señor, habían recibido a Jesucristo en su corazón, y sin embargo fue necesario que Pedro y Juan llegaran para que recibiesen el Espíritu Santo. Que yo creo que aquí es realmente un Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre ellos, porque cuando recibe a Jesucristo en su corazón para ser salvo, el Espíritu Santo automáticamente entra a morar en uno, y uno automáticamente empieza a ser miembro del cuerpo de Cristo. Pero aquí estamos hablando de un Espíritu Santo que es, digamos, es la unción, va exteriormente, no interiormente, sino exteriormente, y por eso fue que fueron los apóstoles a orar por ellos. Mandaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Está hablando sobre, no adentro, sino sobre. Las palabras son bien importantes aquí, para que entendamos lo que quiere decir, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjense pues lo que dijo este señor y lo que le contestó Pedro. Leámoslo otra vez, a mí me gusta que las cosas queden bien claras. Por eso lo repito varias veces a veces. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. O sea, este brujo que no sabía nada del Evangelio, que se acaba de convertir, reconocía, porque lo había visto con sus propios ojos, que al imponer las manos se recibía la unción del Espíritu Santo. Pero muchas iglesias conservadoras en este momento no quieren aceptar esto. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Como que si nos pudiéramos dar el lujo de rechazar algo de la Biblia, o cambiar algo de la Biblia. Eso de cambiar algo de la Biblia o quitarle algo de la Biblia es un gran pecado en realidad. Este mismo brujo se dio cuenta que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. No habla de la persona del Espíritu Santo, sino de la unción, porque habla de recibirla por fuera. No había descendido sobre ellos, dice sobre ellos, no dentro de ellos.
Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, automáticamente el Espíritu hace morada en nuestro corazón, en nuestro interior, su persona. La persona del Espíritu Santo convirtiendo a nuestro cuerpo en un templo. Pero aparte es lo que pueda suceder afuera. Entonces, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. Y eso se le puede decir también a cualquier persona que crea que con su dinero puede comprar un milagro. Actualmente no se puede comprar nada de parte del Señor con dinero. Con dinero no. Tal vez, por decirlo así, por usar la misma terminología de manera que se pueda entender, voy a decir, tal vez sí se pueda comprar un milagro. Tal vez sí se pueden comprar los milagros, pero no con dinero, no con la moneda terrenal, pero sí con la moneda celestial, la moneda que se usa en el cielo para adquirir todo. En el cielo hay una moneda que se usa, y en el reino de Dios, establecido aquí en la tierra por medio de nosotros, por el Espíritu Santo también, viviendo aquí en la tierra y viviendo dentro de nosotros, el reino de los cielos está en la tierra también. Tal vez sí se puede comprar milagros usando la moneda que se usa en el cielo. ¿Cuál es esa moneda? Es la fe en la palabra de Dios. Cuando yo aplico fe a la palabra de Dios, entonces suceden cosas. Es cuando suceden cosas en realidad, solo con la fe. Entonces podemos decir que con la fe se puede comprar un milagro, pero eso es válido. También no es lo correcto usar la palabra comprar, sino más que todo recibir. La fe hace que nosotros seamos receptores. La fe nos hace receptores de las bendiciones de Dios que están ahí, y Dios está deseoso de bendecir, de dar, que su pueblo esté bien, que su pueblo tenga salud, que su pueblo tenga dinero para vivir bien. ¿Por qué habría de complacer al Señor que su pueblo esté pasando penas de dinero y sufriendo? Que no tengo para comer, no tengo ni siquiera mi casa propia no tengo ropa. ¿Y qué le complace eso a Dios? Siente Dios placer. Es que aquel está sufriendo, no tiene para comer esta semana. Qué bonito, qué buen cristiano, está sufriendo por mí. ¿Por mí? ¿Cómo que por mí? Pasar hambre, sufrir para Dios, sufrir para Dios. ¿No? Sufrir para Dios, sacrificarse para Dios, pasar penas por Dios, hacer un sacrificio para Dios es la lucha que debemos tener por aplicar nuestra fe a la palabra de Dios y lograr cosas en lo material, en lo físico. Ese es nuestro sacrificio que le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cuál es mi sacrificio para Dios? Mi sacrificio para Dios es no estar pasando hambres porque soy incrédulo. Es que cuando uno aplica fe a la palabra se encuentran con que la obediencia a la palabra no se va encontrando con todos los principios bíblicos que generan prosperidad. Uno los cree, los cumple, los obedece, que más que todo los principios bíblicos que generan prosperidad es la cuestión de las ofrendas y la ayuda al prójimo. Eso no se dio después de 18 años de estudiar esto. Entonces, nuestro sacrificio para Dios, lo que le agrada a Dios es que nosotros leyendo la Biblia, la creamos, la practicamos y recibamos todo lo que Él quiere darnos, que son grandes bendiciones, que es todo. Entonces, así es. Entonces, el que uno esté pobre pasando pena no es algo que agrade a Dios, lo mortifica en realidad. Dios dirá, bueno, yo les di, mi gracia es como le dijo el apóstol Pablo cuando él le pidió 3 veces que lo sanara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, tengo una debilidad, uso la gracia de Dios, que es la gracia de Dios está contenida en su justicia. Su justicia es la Biblia. La Biblia, es su justicia, la Biblia. Su gracia, sus favores, sus bendiciones están contenidos en la Biblia y se sueltan, digámoslo así, se liberan y nos persiguen sus bendiciones cuando obedecemos su palabra, punto. Especialmente para obtener bendiciones económicas de Dios, cumpliendo con ofrendas, que son 5 ofrendas
y cada una es un diezmo. Usted podrá escoger cuáles son las que quiere dar, porque tal vez no va a poder darlas todas, y compartir un porcentaje de nuestro patrimonio, de nuestro sueldo, de nuestras ganancias mensuales o semanales, con el pobre, con el necesitado, un verdadero necesitado, porque los hay muchos, especialmente en un país como Guatemala. Entonces miramos pues, estamos tratando de definir este concepto. ¿Se puede realmente comprar un milagro de Dios con dinero? Entonces dijo el mago, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces, en realidad no se puede comprar ningún don de Dios y ningún milagro tampoco con dinero. Eso lo deja bien claro este pasaje que acabamos de leer. Por otro lado, entonces, ¿por qué la gente anda diciendo ahí, traiga su ofrenda y siembre una semilla y reciba su milagro? Por lo que ya les dije, están invitando a hacer un voto, simple y sencillamente un voto. Ahora, ¿quieren que les dé pasajes acerca de votos? No. Esto es largo, es un tema largo en realidad. Yo tengo un video acerca de eso. Ahí lo pueden ver en YouTube, Prosperidad Bíblica, Eduardo Delgado. Encuentra todos mis videos. Busque un video que está titulado Prosperidad Bíblica, el voto. Prosperidad Bíblica, el voto. Entonces, ahí pues, hablamos extensamente acerca de lo que es el voto y presento yo algunos pasajes de la Biblia que nos enseñan lo que es un voto. Esto es bíblico. No lo podemos quitar. Ay, que no me gusta, eso suena mal. Bueno, ¿y qué le importa en realidad? Si aquí lo que importa es la palabra de Dios. No la opinión suya, no la opinión de un teólogo, de su pastor, de ningún pastor, de ningún teólogo, de ningún siervo de Dios o no siervo de Dios, de ningún ser humano en este mundo importa su opinión, sino únicamente importa la palabra de Dios, que es una tradición teológica. Es una tradición religiosa que uno crea que esto es malo. ¿Qué importan las tradiciones? Las tradiciones no son importantes. Lo único que importa es la palabra de Dios. El voto es válido. Ahí está en la Biblia. Por otro lado también existe lo que es las bendiciones de la otra ofrenda, porque el voto es una ofrenda. Está entre las 5 ofrendas que están reguladas por Dios, como las ofrendas que nosotros, las principales ofrendas que nosotros tenemos que practicar en la actualidad. Nos enseña el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento nos las enseña, es válido porque estas son ofrendas de paz, entonces no tiene nada que ver con las ofrendas que están en desuso. Hay ofrendas que están en desuso en el Antiguo Testamento porque están cumplidas, no porque no se tengan que cumplir, sino que ya están cumplidas en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces ofrendas por la expiación de pecados, ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado, ya no se usan porque ya se cumplieron. No es que no se tengan que cumplir, ya están cumplidas. Ahora, las ofrendas de paz que se enseñan en el Antiguo Testamento, específicamente el capítulo 12 capítulo 12 de Deuteronomio, son ofrendas de paz que servían no para expiar pecados, sino para lograr las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios están condicionadas a un cumplimiento de principios. Entonces, estas 5 ofrendas, entre las 5 ofrendas está el voto, que les acabo de hablar, pero también están otras ofrendas que también traen bendiciones. Entonces, también estas, lugares, canales de televisión, estaciones de radio o iglesias que piden dinero, diciendo, haga una siembra y reciba su milagro. Entonces, también puede estarse refiriendo a lo que es la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria, puede funcionar también de esta manera. La ofrenda voluntaria es aquella que recogen y colectan en las iglesias cuando pasan el canastito de las ofrendas. Usted mete su diezmo, se acostumbra a meter el diezmo en un sobre, usted le pone su nombre, diezmo y la cantidad, y ahí meten su diezmo. Pero la ofrenda voluntaria es cuando pasan el canastito de las ofrendas en el culto de la iglesia y usted da unos centavos. Entrega su sobre completo con su diezmo completo, pero la ofrenda voluntaria usted da unos centavos nada más, unos billetes. No se preocupa por ver cuánto da. Ni siquiera lo cuenta, si quiere agarrar unas monedas y lo pone ahí, unos billetes y lo pone ahí. Eso no es correcto, porque el diezmo es el modelo de las ofrendas, y la ofrenda voluntaria también es un diezmo.
Ahora, esta ofrenda también, lo que hace la bendición de esta ofrenda es que le conceda a usted los deseos de su corazón. El diezmo, la ofrenda que conocemos con el diezmo, practicamos actualmente como el diezmo, lo que nos da es protección. Este es el diezmo de Génesis 14, la ofrenda de Génesis 14, desde cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Esta ofrenda da protección. La ofrenda digamos, voluntaria, lo que hace es que nos concede los deseos de nuestro corazón. Entonces, usted quiere colaborar con un ministerio que está pidiendo dinero, entonces lleva su ofrenda y lo que está haciendo es sembrar una semilla. Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Usted diga abiertamente y claramente a Dios, no a las personas no hay que decirles nada. Ellos solo reciben las ofrendas. Usted le dice a Dios, mira, Señor, voy a llevar esta ofrenda a tal ministerio, que es una ofrenda voluntaria, para sembrar por lo que yo necesito. Listo, mi casa propia, Señor. Entonces, Dios pone en su corazón qué clase de ofrenda va a dar por su casa propia, qué clase de ofrenda va a dar porque su hijo sane, qué clase de ofrenda va a dar por tener un carro, qué clase de ofrenda va a dar porque su esposa tenga hijos, porque es estéril, porque usted es estéril, qué clase de ofrenda va a dar porque su hijo se ha liberado del alcoholismo, porque digamos, por todo se puede ofrendar, porque digamos, ofrendar también es una forma de pedir. La oración es una forma de pedir, el ayuno es una forma de pedir, el ofrendar es una forma de pedir también, por si usted no lo sabía. Por eso es que con ofrendar también se puede pedir. ¿Es malo pedir algo en oración? No. ¿Es algo ayunar porque uno quiere algo? No es una huelga de hambre, como algunos dicen. Es una disciplina que me hace más receptivo espiritualmente para poder pedir correctamente. Entonces, lo que hace el ayuno es contribuir a una mejor oración, para pedir una mejor oración, para pedir de una mejor manera en la oración. Entonces, también, digamos, la ofrenda es una forma de pedir mejor. La ofrenda es una forma de pedir mejor porque es honra, es reconocimiento, denota fe. Que lleva una ofrenda a la iglesia porque quiere algo, denota fe. Entonces, así funciona. Lo que la Biblia enseña, no lo podemos cambiar. No debemos ni intentar cambiarlo porque es pecado quitarle o ponerle algo a la Biblia. Nuestra obligación es dedicarle tiempo, dedicarle nuestra vida a la Biblia para entenderla correctamente. Ya dejemos de seguir tradiciones teológicas o religiosas, porque eso no le agrada al Señor, porque muchas tradiciones teológicas o religiosas van en contra de la Biblia. No podemos vivir una vida cristiana, una vida espiritual, digamos así, yendo en contra de la Biblia. Eso es contrario, eso es lo contrario de lo que tenemos que hacer en realidad. Entonces, en Malaquías podemos ver cómo la ofrenda honra a Dios. Honrando a Dios, Él libera sus bendiciones. Honrando a Dios, dándole reconocimiento, el debido reconocimiento a Él, Él libera sus bendiciones. Sus bendiciones son liberadas automáticamente porque es una ley como la gravedad. Si se avienta del 20º piso de un edificio, pues usted sabe lo que va a pasar porque es una ley. Las leyes no se cambian. Entonces, cuando usted honra a Dios, y la ofrenda es básicamente eso es lo que es la ofrenda, es honra, reconocimiento a Dios, es decir a Dios, mira, yo reconozco que tú eres Dios, único Dios, y tienes todo poder, y tú eres ilimitado, y no hay nada difícil para ti, no hay nada imposible para ti. Entonces, así es como están las cosas. Entonces, lo vamos a ver en Malaquías 1. La ofrenda es honra, el reconocimiento es lo que libera, la llave que libera las bendiciones de Dios, la honra. La honra es muy importante, la honra para Dios, porque entonces Él se da cuenta que estoy aplicando fe a su palabra y estoy reconociendo a Él como Rey, como Dios, como Padre, como Pastor y como Señor y Maestro. Porque hay varias ofrendas para varias funciones que nosotros queremos, que Dios debe tener, varios papeles que el Señor tiene que tener en nuestra vida. Que dice en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre.
Entonces aquí puede uno decir, bueno, aquí le está hablando a los sacerdotes, le estaba hablando a los sacerdotes, no me está hablando a mí. Es que nosotros somos sacerdotes, los creyentes, los seguidores de Jesús, que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón para ser salvos, somos reyes y sacerdotes, y por eso tenemos que ofrendar a Dios de manera perfecta, porque somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes, eso es lo que somos. Lo dice también en Apocalipsis, porque fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Entonces aquí entra a hablar de ofrendas. Está hablando, se está quejando Dios de que está siendo deshonrado. Y ahora que nos aclara de que se está siendo deshonrado por sus ofrendas. ¿En qué ofrecéis? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Preséntalo a tu alcalde, a tu presidente, a las personas que están en eminencia en tu país, en tu vecindario, en tu colonia, en tu ciudad. Preséntalo a él, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Se está quejando Dios porque sus ofrendas son menospreciadas. Le daban a Dios el animal. En ese tiempo se ofrendaban animalitos. El cojo, el enfermo se lo daban. Y se quedan ellos con el bueno. Igual, cuando nosotros recibimos nuestro salario, lo primero es ir a comprar nuestras cosas al supermercado, que pagar esto, que pagar el otro. Nos olvidamos que lo primero es para Dios. Y lo mejor es para Dios. Entonces recibimos nuestro salario. Y lo primero es apartarlo del Señor, su diezmo, su ofrenda, sus ofrendas, las que usted dé. Y entonces eso es lo primero, lo ora sobre eso, impone manos, porque con eso se derrama la unción sobre como la imposición de manos, pone manos sobre su dinero. Dios mío, acabo de recibir esto, consagro mis ofrendas, mi diezmo, recíbelo por favor, lo guarda y lo lleva a la iglesia en la primera oportunidad que tenga. Entonces de esa manera se honra a Dios con lo mejor, con lo primero. Va. Entonces estamos viendo que realmente la ofrenda es honra a Dios. ¿Qué es honra? Reconocimiento. Es decir, verdaderamente tú eres Dios, tienes todo poder y mi vida depende de ti. Y todo lo que yo pueda recibir, solamente todo lo que pueda necesitar, solamente tú me lo puedes dar. De una forma o de otra, por medio de mi trabajo, por medio de otros, por otros medios, solamente tú me lo puedes dar, porque todo lo que viene en realidad, todo lo que recibimos viene del Señor. Aunque no parezca así, todo lo que viene a nuestra vida de bendiciones, ya sea materiales o no materiales, viene de Dios. Entonces tenemos que honrarlo, procurar honrarlo para que nuestras bendiciones nos persigan, como dice Deuteronomio 28, y estas bendiciones te perseguirán. Deuteronomio 28 que habla de la obediencia a la palabra de Dios, y que eso genera bendiciones, y dice Deuteronomio 28, y estas bendiciones te perseguirán. Dice Salmos 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esto depende de ofrendas, que así se honra a Dios, y ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo es multiplicativa, como lo dice 2 Corintios 9, 6. Porque 2 Corintios, capítulo 8 y 9, hablan de una colecta que Pablo está recolectando dinero para juntar una ofrenda para llevar a los pobres de Jerusalén, los que se están muriendo de hambre. No son ofrendas que se dan a Dios, es un dinero que era para comprar comida, para alimentar a los pobres. Y por eso dice en 2 Corintios 9, 6, el que siembra, y acuérdense que está usando la palabra sembrar, la cual la usan también las personas que piden ofrendas en los ministerios. Lo cual aquí es un error también porque, digamos, en 2 Corintios 9, 6 habla de ayuda al prójimo, no de ofrendas a Dios. Porque también se puede sembrar por obtener un milagro de parte de Dios con la ofrenda voluntaria o hacer un voto. Prometerle algo a Dios o llevárselo de una vez a cambio de un favor. Y siempre que uno haga esto tiene que decírselo a Dios, no se lo mudo. ¿Sabes que yo tuve el deseo en mi corazón de llevar una ofrenda porque necesito algo? Porque quiero hacer un voto. Pero háblelo primero con Dios. Eso tiene que platicarlo con Dios. No vamos a ver Dios para qué está llevando eso. Es que las ofrendas se hablan con Dios. A Dios se le habla a nuestras ofrendas. Entonces, en 2 Corintios 9, 6 dice,
el que siembra escasamente, escasamente también segará. Pero el que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y está hablando de la ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo es multiplicativa. Entonces, con nuestras ofrendas honramos a Dios, lo agradamos, desatamos sus bendiciones. Y además, con respecto a recibir bendiciones materiales, está la ayuda al prójimo. Que la ayuda al prójimo solo tiene que ver con bendiciones materiales. Ayudar al prójimo nos bendice materialmente, pero el rango de multiplicación de lo que será el prójimo depende de cómo estamos ofrendando a Dios. Entonces, en conclusión, no se puede comprar un milagro de Dios con dinero. Esto no se puede. Sí se puede, por decirlo así, de manera que se entienda, sí se puede comprar milagros, pero con fe en la palabra de Dios. Que realmente no es comprar, no es el término correcto. No se puede comprar realmente nada de Dios porque no lo está vendiendo. O sea, si yo no estoy vendiendo algo, ¿puede alguien comprar mis lentes? No, no puede. ¿Por qué? Me lo podrá robar, pero comprar no, porque no lo estoy vendiendo. O sea, si no estoy vendiendo yo algo, nadie lo puede comprar. Nadie puede comprar a Dios nada porque no lo está vendiendo. No están en venta. Sus cosas no están en venta. En consecuencia, no lo podemos comprar. Se adquiere por medio de la aplicación de fe en sus principios. Sus principios aplicar fe a sus principios le agrada, sus principios lo honran. Honrando a Dios se desatan sus bendiciones. Así, son leyes naturales. Usted ofrenda a Dios, vienen bendiciones. Ofrenda a Dios, vienen bendiciones. Ofrenda a Dios, vienen bendiciones. Es una ley. Es una ley, como la ley de la gravedad. No se puede cambiar. ¿No le gusta a usted la ley de la gravedad? Lástima, porque no la va a tener que aguantar porque no se puede cambiar. Igual son los principios bíblicos. Son leyes de Dios que no podemos cambiar. No los podemos cambiar. No nos gustan, bueno, qué bueno, qué malo. No los podemos cambiar. Le ayuda al prójimo, su dinero se multiplica. 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 Punto. Es una ley. No va a dejar de funcionar porque sus teólogos, le enseñaron que así no funciona. No va a dejar de funcionar porque su pastor le diga que así no funciona. No va a dejar de funcionar porque usted leyó libros de teología donde dice que así no funciona. ¿Y qué me importa a mí lo que digan los libros de teología? Si lo único que a mí me puede importar es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la palabra inspirada por Dios. Es lo único que a mí me puede importar. Otra cosa a mí no me importa en realidad. Entonces así está la cosa. No se puede comprar milagros con dinero. Sí se puede adquirir con obediencia, fe en la palabra de Dios. Punto. Eso es todo. Ahora, la gente que pide, digamos, dinero, ofrendas en las iglesias, en los canales de televisión cristianos, en las radios cristianas, cualquier ministerio que pida dinero, puede invitar a hacer un voto, pero tiene que tratar de apegarse a la palabra, enseñarle a la gente con bases bíblicas qué es lo que están haciendo para que la gente no se confunda, porque hay mucho cristiano que no conoce la Biblia. Bueno, la mayoría no conoce la Biblia en realidad, es la verdad, porque solo van a la iglesia a recibir lo que están allá y a veces les dan mala enseñanza. Y es la obligación de uno ir a la Biblia para ver si lo que le están diciendo es verdad. Así que eso es todo lo que vamos a decir acerca de esto. ¿Queremos cosas de Dios? Obedezcamos sus principios, obedezcamos su palabra. Con dinero nunca le vamos a poder comprar nada. Pero si Él en su palabra nos demanda ofrendas sobre lo que recibimos, pues se las vamos a dar. Y en esa obediencia a esa palabra de Él es que se desatan nuestras bendiciones. Así funciona. No lo ideé yo, no lo inventé yo, no escribí yo la Biblia. Solo he dedicado tiempo a estudiarla para ver cómo funcionan estas cosas. Así funciona. Nos guste o no, así funciona. Entonces, en muchos canales de televisión podemos ver cómo realmente la gente manda testimonios de que realmente les funcionó. Y por supuesto, como el que no quiere creer en algo no lo cree, pero realmente yo me he dado cuenta que verdaderamente esto sí funciona si se hace bien. Las críticas están de más cuando las críticas no están basadas en un conocimiento de la palabra de Dios, como dice en alguna parte del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, es que os doy testimonio que tienen celo de la palabra de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Lo que hay que estudiar no son libros de teología. Aquí está bien estudiar libros de teología porque nos pueden ayudar hasta cierto punto, como lo he dicho otras veces. Los libros de teología tienen muchos errores. Los teólogos cometen errores porque no son
gente, digamos, lo que le escriben los teólogos, y escriben libros de teología, donde aprenden los que van a estudiar teología, no son palabras inspiradas por Dios, solo la Biblia es palabra inspirada por Dios, entonces lo importante es lo que la Biblia diga. Así que aquí vamos a dejar esto. Espero que esto pueda bendecir la vida de una persona, aclarar este concepto, y espero que realmente esto les sea de bendición. Le agradezco mucho por su atención y que Dios lo bendiga.